todo lo que dijeron excelentes expositores. ¿Y qué es lo que básicamente tenemos que llevarnos, sobre todo los que hacen oftalmología general? Bueno, primero la nomenclatura. ¿De qué hablamos actualmente? Hablamos de cierre angular, hablamos de sospecha de cierre angular y hablamos de glaucoma por cierre angular. Entonces, el cierre angular nos llega al consultorio del paciente siempre buscar factores de riesgo. La edad, generalmente mujeres mayores de 50 años, sexo, femeninos, asiáticos, tienen más incidencia, hipermetropía, sobre todo hipermetropes altos, cámaras estrechas, diámetro corneal pequeño, cuando el cristalino tiene un volt aumentado, cierre angular contralateral y obviamente antecedentes familiares. Tenemos que hacer una anamnesis completa, porque generalmente estos pacientes ya tienen síntomas, hacen oclusiones o suboclusiones 5 o 10 años antes y se manifiestan generalmente con cefalea, dolor, náuseas, vómitos, halos, ¿sí? Eso hay que preguntarlo. Poner una jerarquía de riesgo, ¿sí? Esto está descrito, pacientes con hipermetropía de +2 lo ponemos en amarillo, +4 en naranja y +6, alto riesgo de cierre. ¿Qué hacemos? Usamos la lámpara de hendidura, hacemos el test de Van Herrick y esto lo tenemos todos a mano, no podemos evitar hacer esto, es básico. Entonces, en base al cierre, después tenemos la clasificación de Schaffer que todos conocen. ¿Y a qué pasamos? Como dijeron varios, la gonioscopía. La gonioscopía es el gold estándar del diagnóstico del cierre angular. O sea, para saber cómo está el ángulo hay que hacer una gonioscopía. Hay que hacerla en oscuridad, empezar con haces finos, evitar que la lente se tiltee, ¿sí? Y sobre todo hacerla en forma dinámica. Dinámica significa que hay que intentar. Si nosotros no intentamos, no vamos a saber si el ángulo tiene un cierre funcional o tiene un cierre orgánico con sinequias. No vamos a saber si el paciente tiene un plató. Entonces, para intentar, tenemos que hacer un gonioscopio. Todos tenemos una lente de Goldman, pero es un poco grande, ¿sí? La de Hastrides, y hacerlo con buena magnificación. Cuando hablamos de sospecha de cierre angular, esto también ya lo dijeron, es fundamental diagnosticar al paciente sospechoso de cierre angular, no diagnosticar el glaucoma agudo que nos llega a la guardia. Ese paciente tendría que haber sido diagnosticado antes. Ver si tiene aposición, obviamente ese paciente va a tener la presión normal, no va a tener sinequias anteriores periféricas y no va a tener daño, pero tiene, una estructura que lo puede llevar a un cierre angular. ¿Cuándo hablamos de cierre angular primario? Cuando nosotros vemos que la presión ya está elevada, tiene sinequias anteriores periféricas en 180 grados, pero tiene un nervio óptico y una campimetría normal con OCT normal. Ese paciente hay que tratarlo, ¿sí? Y hablamos de glaucoma de cierre angular cuando tenemos un cierre angular primario con daño glaucomatoso del nervio óptico, ¿sí? Que puede ser crónico, probablemente. Entonces, seguimos con los mecanismos. Esta clasificación también hay que conocerla. Ya también la mostraron, pero básicamente a qué nivel se produce el bloqueo, a qué nivel está la anomalía, a nivel de iris y pupila, a nivel conformacional del cuerpo ciliar, por la catarata o ya secundariamente por un glaucoma maligno. Entonces, si el paciente tiene un bloqueo pupilar, este video ya lo vimos, ver si tiene un iris plató, porque ahí cambia la conducta. Entonces, el paciente que tiene un bloqueo pupilar, le vamos a hacer una iridotomía periférica, como dijimos. Si tiene un plató, algo más hay que hacerle, porque ese paciente puede tener un bloqueo angular. Abajo vemos de vuelta el signo de la doble jiba, ¿sí? Y obviamente si tenemos un OCT anterior o no tenemos, se lo pedimos. Entonces ahí podemos diagnosticar plató, pseudoplató, si tiene un quiste retroiridiano, ¿sí? Y obviamente tratarlo. Ya habló Lyle de glaucoma inducido por el cristalino, son cataratas intumescentes, maduras. Siempre buscar en el pseudofoliativo también. A veces el paciente con pseudofoliación tiene una subluxación anterior del cristalino y uno no se da cuenta y hace un cierre angular secundario. Los pacientes con trauma también. Y por supuesto el glaucoma maligno, que nadie desea, que es generalmente primario o secundario, o por cirugía incisional en anostalmos o hipermetropía alta.
Bien, ahora, ¿cómo tratamos? ¿Qué hacemos? Eso es lo importante. Como dijimos, vamos a hacer la gonioscopía, ¿sí? De acuerdo a la gonioscopía, vamos a evaluar cómo está el ángulo. Hacemos la indentación, el ángulo se abre, ¿sí? Bueno, es un ángulo ocluible, le vamos a hacer una iridotomía periférica, no es un plató, ¿está bien? Si es un paciente joven con cristalino transparente, que queremos conservar la acomodación, ahí se acabó, le hacemos la IP, le curamos, entre comillas, el bloqueo pupilar. Ahora, hacemos la indentación y vemos un plató, ¿sí? Para intentar el plató hay que intentar con un poquito más de presión, porque para ver primero que digamos, el estroma mediano del iris se va hacia atrás y nos forma el signo de la doble ojiva. Y después un poquito más de presión para ver si el ángulo se abre o no, ¿sí? Para ver si es funcional o si ya tiene un cierre orgánico. Bien, si tiene un cierre funcional, obviamente el ángulo se va a abrir, ¿sí? Y si tiene un cierre orgánico, con ya tiene sinequias más de 180, no se va a abrir. Ahí también cambia la indicación. Entonces, según la indentación, si el cierre es funcional, como dijo recién la doctora Fernández, nosotros, ese paciente, si tiene, bueno, de acuerdo a la edad que tenga también, ¿no? Si tiene un cristalino transparente, si tiene catarata, si es hipermétrico o tiene un iris plató, nos va a cambiar la conducta. Entonces, la iridotomía periférica, casi siempre, ¿sí? La iridoplasia con argón, bueno, hay que ver realmente si todo funciona. Y la facomulsificación asociada depende de la edad. Porque si tenemos un paciente de 50 años con una hipermetropía alta, le hacemos la cirugía facorefractiva, le abrimos el ángulo, digamos, ese paciente ya le curamos, digamos, el bloqueo angular que podría llegar a tener, ¿sí? Si es un paciente joven que queremos conservar la acomodación, bueno, ahí la conducta nos va a dar el plató. Entonces, si tiene un cierre orgánico, ¿qué vamos a hacer? Llamamos cierre orgánico y vemos si es reciente. ¿Cómo sabemos si es reciente o no? Si ese paciente tiene daño glaucomatoso. Si pasaron 3 a 6 meses aproximadamente del bloqueo. Entonces, si no tiene daño y podemos constatar que es reciente, le podemos hacer una facogonio-sinequiolisis, ¿sí? Ahora, si el bloqueo es tardío, más de 6 meses, y ahí ese paciente va a tener el ángulo pegoteado, o sea, si le hacemos una IP no va a andar, si le hacemos una iridoplastia no va a andar. Entonces ahí tenemos que hacer una cirugía de glaucoma. Entonces, después podemos ver si lo asociamos o no. Una facotrave, una facociclo de destrucción, una facoendociclo o una facoválvula. Esto también va a depender de la experiencia del cirujano, de los medios con los que cuenta y sobre todo, obviamente, de la edad del paciente. Bien. Entonces, vamos a algunos casos. Esta es una abogada de 50 años, ¿sí? Hizo un cierre angular sintomático. No tenía presión alta después de que se la medicó, no tenía daño, entonces, ¿qué le hicimos? Una faco, ¿sí? Arriba se ve el ojo derecho, no sé si se alcanza a ver, y abajo, post-faco, cómo se produce la apertura del ángulo. El ojo izquierdo lo mismo, ¿sí? Paciente que con una cirugía facorefractiva le curamos una hipermetropía de más 450 y le curamos el cierre angular. Este es otro caso que llegó tarde. Podemos ver del lado derecho el cierre angular que está completo, es un glaucoma agudo, ¿sí? Que ya la paciente vino con percepción luz, ¿sí? Muy evolucionada. Y el otro ojo, el contralateral, se ve que tiene un ángulo ocluible, un nervio óptico normal tenía. Lo urgente, le hacemos una IP. Si no podemos hacer una IP, por lo menos le damos pilocarpina y la derivamos para que le puedan hacer la iridotomía, ¿no? Y este último caso también, una paciente de 55 años que tiene un ángulo ocluible, hipermétrope de también más 475, que después solamente con la facomulsificación vemos que el ángulo se abre, ¿sí? En los dos ojos y nos evitamos un mal mayor. Bueno, básicamente ese sería el algoritmo. Lo que sí debemos llevarnos es que todos, como ya dijo el doctor Mura, debemos saber hacer gonioscopía y debemos conocer las distintas alternativas de tratamiento quirúrgico
para que estos pacientes no lleguen a tener un glaucoma por cierre angular, que es el evento agudo y que todos queremos evitar. Muchas gracias.